el título de esta meditación es la dignidad y el compromiso sacerdotal. Una gran enseñanza espiritual para la iglesia ante las tragedias de la vida. Le vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Moisés dijo a Aarón y a Eleazar e Itamar sus hijos: no descubráis vuestras cabezas, ni rasguéis vuestros vestidos en señal de duelo, para que no muráis, ni se levante la ira sobre toda la congregación. Pero vuestros hermanos, toda la casa de Israel, sí lamentarán por el incendio que Yahvé ha hecho. Versículo 7: ni saldréis de la puerta del tabernáculo de reunión, porque moriréis, por cuanto el aceite de la unción de Yahvé está sobre vosotros. Y ellos hicieron conforme al dicho de Moisés. Comenzamos en el 6, vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, siempre te lo pido y te lo pediré una vez más por la necesidad que me ocupa, por la situación en la que me encuentro hoy en este momento, Padre, donde está de por medio la edificación de la vida de mis hermanos, el crecimiento, el sustento, la madurez, la sabiduría y la ciencia que podemos recibir por tu palabra. Ayúdame, por favor, a discernir tus pensamientos y a expresar sabiamente tus palabras que acabamos de leer en este texto. Ayúdame y ayúdalos a ellos también, que puedan recibir tu palabra y que puedan oír espiritualmente tu voz en cada palabra, cada frase, cada letra, cada pensamiento que contiene esta sección de versículos. En el nombre del Señor Jesucristo echamos fuera y renunciamos a toda obra del enemigo, toda distracción, todo cansancio, toda enfermedad, toda dolencia. Fuera en el nombre del Señor Jesucristo. Haz la obra de edificación en nuestras vidas, Espíritu Santo. Amén. Sea tan amable de sentarse, por favor. Gloria a Dios. Vamos a gozarnos con la palabra y esté muy atento, hermano, porque hoy vamos a aprender algo poderoso de la palabra. Quiero que volvamos a leer Levíticos 10:6. Yo lo voy a leer y usted escuche y medite en cada palabra. Dice así una vez más: entonces Moisés dijo a Aarón, a Eleazar e Itamar sus hijos: no descubráis vuestras cabezas, ni rasguéis vuestros vestidos en señal de duelo, para que no muráis, ni se levante la ira sobre la congregación. Pero vuestros hermanos, toda la casa de Israel, sí lamentarán por el incendio que Yahvé ha hecho. Yo veo algo poderoso en el espíritu. ¿Habrá algo espiritual para nosotros en este texto? Mucho. Lamentablemente la mayoría de los comentaristas solo se limitan a mirarlo como algo histórico. Pero yo, que también comento la Biblia, y me gusta ver siempre el aspecto espiritual de la palabra. Claro que es algo histórico porque sí pasó, sí sucedió. Pero más allá de la historia hay una enseñanza espiritual revelada para la iglesia. Y es aquí donde ocupamos el discernimiento del Espíritu, y le doy gracias a Dios por tener ese don de discernimiento en la palabra. Porque por medio del discernimiento espiritual edifico mi vida, edifico la vida de ustedes, entendemos la revelación de Dios para nosotros. Aquí, estas palabras del versículo 6 que acabo de leer son instrucciones de Dios a los sacerdotes. Es una instrucción que está llena de revelación espiritual. El contexto sigue teniendo relación con la muerte de Nadab y Abiú. Este texto tenemos que entender dentro de su contexto. La muerte de los dos sacerdotes que cometieron iniquidad, es decir, le dieron mal uso a las cosas sagradas de Dios. Esa es la iniquidad.
cuando tú profanas lo santo, cuando tú le das mal uso a las cosas sagradas. Ellos eran sacerdotes, ministros en el altar. Ahora vamos a considerar algunos detalles para comprender mejor lo que Dios está hablándonos dentro de su contexto en ese texto. Primero, Aarón y sus hijos eran sacerdotes, incluyendo a Nadab y Abiú, que eran sus hijos. Ellos como familia eran una familia sacerdotal. Ellos como familia espiritual representa a Cristo y a la iglesia como una familia sacerdotal. Cristo y los creyentes como el real sacerdocio ahora en el nuevo pacto. Por eso, hermanos, cada vez que cantamos esa alabanza, porque soy un sacerdote, hermano, yo por el Espíritu puedo entender lo que estamos cantando. La iglesia como el real sacerdocio. Y qué bueno que la cantamos, y hay que cantarla con más razón para confesar esa realidad espiritual en nosotros. Nosotros somos la realidad del sacerdocio ante el antiguo pacto. Ahora somos el real sacerdocio. Y en esa familia sacerdotal, Aarón y sus hijos, había dolor y muerte en la familia, porque el pecado de Nadab y Abiú había sembrado muerte en la vida de Aarón y sus hijos. Y aquí, dicho sea de paso, debemos de saber que el pecado siempre siembra dolor, desgracia y muerte dentro de la iglesia. Si Aarón y sus hijos representa a la iglesia como real sacerdocio, la realidad es la misma. El pecado de Nadab y Abiú trajo dolor y muerte a la familia de Aarón, a la familia sacerdotal. El pecado trae muerte, desgracia a la iglesia como familia sacerdotal, como real sacerdocio. Por eso, hermanos, el pecado es serio. Tengamos mucho cuidado con el pecado. No hay que tolerarlo, no hay que practicarlo, hay que terminar, hay que cortar con todo lo pecaminoso, porque al final traerá dolor, desgracia, miseria, maldición y muerte. Aarón y sus hijos tenían motivos contundentes para estar de luto, para estar llorando, para estar tristes, pero no eran cualquier tipo de creyentes, no eran creyentes comunes, eran sacerdotes de Dios, eran una familia sacerdotal. Escuche y aprenda. Ante la tragedia en la vida de ellos, Dios les dio una instrucción muy especial. Aquí está. Como sacerdotes, tenían que asimilar el dolor de la muerte de manera diferente a los demás. No podían dejarse dominar por el dolor, por la tristeza, por la muerte de esos hijos, de esos sacerdotes, como los demás. Dios los detuvo. Como sacerdotes, ante esa tragedia de la muerte de Nadab y Abiú, que era parte de la familia de Aarón, ellos tenían que actuar de manera diferente. ¿Estaban dolidos? Sí. ¿Estaban tristes? Sí. ¿Tenían razón para que lloraran y se lamentaran? Sí. Había 2 muertos en la familia. Había 2 muertos en el hogar. Aunque ellos hicieron pecado, pero eran parte de la familia de Aarón. Hermanos, imagínate un padre que se le mueran 2 de sus hijos el mismo día. Si el dolor de un familiar, la muerte de un familiar causa mucha tristeza y mucho dolor, ahora 2 personas muertas en la casa. ¡Qué tragedia! Les sobraban razones para que hubiera luto, dolor, tristeza, lamento en la casa de Aarón. Pero ellos eran sacerdotes, y la orden de Dios era que actuaran diferente, que asimilaran el dolor de la muerte de una manera distinta al resto de los demás. Ellos como sacerdotes, en medio del dolor,
en medio de la desgracia de la muerte, ellos tenían que conservar su dignidad como sacerdotes de Dios. Ellos tenían que asimilar el dolor de la muerte, la pérdida de dos de sus miembros de la familia sacerdotal, de una manera distinta como los demás actúan ante la tragedia. Y esa es una gran enseñanza para la iglesia, para nosotros los creyentes, para el real sacerdocio. En lo espiritual, como real sacerdocio, la iglesia tiene que asimilar la muerte, la tragedia, de una manera diferente a como lo hace el mundo. Completamente diferente. La instrucción de Dios para los sacerdotes ante la situación trágica de la muerte de los dos que pecaron fue la siguiente. Vuelvo a leer. Dios, ante la muerte de Nadab y Abiú, le habla a Aarón por medio de Moisés. Y Moisés tiene que llamar a su hermano Aarón, y llama a Eleazar, a Itamar, que eran sus hijos también, que también eran sacerdotes. Y de parte de Dios, por orden de Dios, Dios le dice a Aarón y a sus hijos: no descubran vuestras cabezas, ni rasguéis vuestros vestidos como señal de duelo, para que no mueran, para que no se levante la ira, el juicio de Dios sobre la congregación. Los demás, los que no son sacerdotes, los que no tienen compromiso espiritual, ellos pueden llorar y lamentarse, pero ustedes como sacerdote no vayan a hacer duelo. Qué trágico, ¿verdad? En palabras más sencillas, Dios les ordenó y les dijo: ustedes como sacerdotes no harán luto, ni participarán en los rituales de los funerales de los muertos. Porque en la antigüedad era costumbre, también en el pueblo judío, que cuando moría algún familiar, alguna persona muy amada, la familia o los parientes realizaban actos simbólicos de luto, del dolor de la muerte de algún ser querido, y lo expresaban de la siguiente manera. Primero, se descubrían la cabeza. Y no solamente se descubrían la cabeza. En el Medio Oriente, hermanos, siempre tienen es parte de la cultura del Medio Oriente que siempre, por causa del calor, por reverencia a las autoridades, siempre, hermanos, hasta los hombres andan cubiertos, también las mujeres. Pero cuando moría un familiar, ellos se descubrían la cabeza y además se desgreñaban el pelo, se alborotaban el cabello, y lo hacían públicamente a la vista de los demás como una señal de dolor por alguna tragedia. Parte de esa expresión de luto por la muerte de un ser amado, también rasgaban sus ropas, rompían sus vestiduras como señal de lamento y de sufrimiento. Y estos eran expresiones de dolor ante la muerte de alguien en la familia. Pero Dios le advierte, le habla a Aarón y a sus hijos, los sacerdotes, diciéndole: ustedes no se van a destapar la cabeza, ustedes no van a rasgar sus vestiduras, ustedes no lo harán, y el que lo haga va a morir. Una tremenda enseñanza. Dios diciéndole a los sacerdotes: ustedes deben de mirar la muerte de una manera distinta, ustedes deben de interpretar el dolor de una manera diferente a como el mundo lo hace. No van a actuar como los demás. Esa fue la instrucción. Ahora, aquí hay dos preguntas importantes. ¿Por qué Dios prohibió esto a los sacerdotes? ¿Por qué los sacerdotes no les fue permitido que expresaran su dolor, su tristeza, su luto
descubriéndose la cabeza y rasgando o rompiendo las vestiduras. ¿Con qué razón? Hay una intención divina, hay un propósito divino, y es ahí donde ocupamos meditar la palabra más que leer, porque al meditar la palabra es cuando logramos entender la voluntad revelada de Dios. Yo traigo por lo menos 4 razones por las cuales Dios prohibió a los sacerdotes, Aarón y a sus hijos, que no se destaparan la cabeza, que no rasgaran sus vestiduras como muestra de dolor o de luto. Primero, porque eran personas consagradas a Dios. Eran personas ungidas, dedicadas a Dios. No era posible que algún sentimiento de dolor o de tristeza los dominara emocionalmente como personas espirituales. La segunda razón era porque eran personas totalmente espirituales, eran siervos de Dios, eran sacerdotes, tenían que asimilar el dolor, la muerte, la tragedia, la pérdida de una manera diferente a como lo hace el mundo. Tercera razón, porque eran ejemplo de una realidad espiritual. Cuarta razón, porque ellos al no hacer luto, al no participar de los rituales de luto por los 2 muertos que tenían, ellos como sacerdotes serían una revelación espiritual para la iglesia como real sacerdocio. 4 poderosas razones. Ahora, en lo espiritual, la iglesia como real sacerdocio debe de tener, debe de estar en nosotros como iglesia, como real sacerdocio. Debemos de tener un concepto más alto de la muerte que el resto de los demás. Claro que debe de haber en nosotros un concepto más alto de la muerte al concepto normal, tradicional que tiene la gente. Nosotros como real sacerdocio tenemos que asimilar la muerte de una manera distinta. Segundo, la iglesia como real sacerdocio debe de asimilar el dolor de la tragedia de una manera diferente a como lo hacen los demás. Era lo que Dios le estaba pidiendo a Aarón y a sus hijos. Ustedes no van a actuar como los demás. Ahora escuche y aprende. Los sacerdotes, ante el dolor de la muerte, no tenían que descubrir sus cabezas. Ahí viene el significado espiritual, la realidad espiritual de esto. No tenían que descubrir su cabeza. Repite conmigo, no tenían que descubrir sus cabezas. La cabeza es símbolo de autoridad. La cabeza representa autoridad. La iglesia como real sacerdocio ante las tragedias de la vida nunca debe de perder la sujeción, la obediencia a Cristo. Descubrir la cabeza en lo espiritual era y es una deshonra a la autoridad espiritual de Dios. Los creyentes como real sacerdocio, como sacerdotes, para que me explique mejor, los creyentes como sacerdotes ante el dolor de las tragedias, y sobre todo aquellas que vienen por algún acto pecaminoso en la familia, nunca debe de ser para que nosotros nos salgamos fuera de la autoridad de Dios, sino permanecer siempre en sujeción y en obediencia. Esa es la enseñanza espiritual. ¿Cuántos creyentes por la tragedia que se le murió papá, mamá, porque se le murió un hermano, porque se le murió un hijo, una hija, se rebelan, se decepcionan de Dios, del evangelio, y se van enojados, resentidos? ¿Cuántas personas ahora ante la tragedia de que muchos familiares se les mueren por el COVID o se les han muerto por el COVID?
¿Cuántas familias cristianas se han desalentado, se han desanimado y se van al mundo rebelándose contra Dios, contra la palabra, cayendo en la rebeldía, cayendo en desobediencia? La iglesia no puede actuar así. Los verdaderos cristianos no debemos de actuar así. Tenemos que asimilar la muerte de una manera distinta. Aunque sea papá, aunque sea mamá, yo debo de seguir creyendo, obedeciendo y honrando la autoridad, la soberanía y la voluntad de Dios. Oiga, eran sus hijos, los hijos del sacerdote. Y Dios le dijo: tú, Aarón, tú no vas a hacer luto. Dándole a entender, tú debes de comportarte de manera diferente, como un hombre espiritual, como sacerdote, a la altura de lo que eres. Entonces, descubrirse la cabeza es eso, hermano, en lo espiritual, deshonrar la autoridad de Dios, salirnos del orden de autoridad por el dolor, por el sufrimiento, por la muerte, por X situación. El otro punto: los sacerdotes, ante el dolor de la desgracia y de la muerte, no podían rasgar sus vestiduras. Espiritualmente, ¿qué significa esto? No podían descubrirse la cabeza, salirse de la autoridad, pero tampoco podían, estaba prohibido, Dios se los prohibió: no rasguéis vuestros vestidos en señal de duelo. En lo espiritual, la iglesia como real sacerdocio, los creyentes como sacerdotes, ante el dolor, el sufrimiento, la desgracia, no debemos de violentar la justicia de Cristo. La vestimenta significa estar vestido de Cristo, vestido de la justicia de Dios. Romper las vestiduras era despojarse de la ropa en señal de duelo, en señal de dolor, de sufrimiento, de desgracia. Romper las vestiduras en cierta manera era desnudarse, porque rompían, se abrían la ropa. En lo espiritual significa que ante la tragedia, en nosotros los creyentes como real sacerdocio, nunca debe ser causa de despojarnos de Cristo. Espiritualmente se lo digo: por causa del dolor, por causa de la tragedia, por causa de situaciones trágicas que vengan a la familia, no debe de ser excusa para desnudarnos de Dios, para despojarnos de Cristo. Romper las vestiduras sacerdotales también espiritualmente significa romper nuestra comunión, romper nuestra relación y nuestro compromiso con Dios. Las vestiduras sacerdotales era un emblema de su función, de su compromiso y de su responsabilidad espiritual que tenían con Dios en el santuario. Y Dios le dijo: ustedes no van a romper las vestiduras, porque si rompen sus vestiduras me van a dar a entender de que están rompiendo el compromiso, la función que tienen conmigo como sacerdotes. Eso es lo que significaba romper las vestiduras. Ahora escuche y aprende: si los sacerdotes descubrían sus cabezas y rompían sus vestiduras, la sentencia de Dios era la muerte. Ahí está. Era la muerte. No descubráis vuestras cabezas ni rasguéis vuestros vestidos en señal de duelo, para que no muráis. Si descubrían sus cabezas, ¿cuál era la consecuencia? La muerte física. Ya había dolor en la casa de Aarón, ya había 2 muertos, ¿para qué más muertes? Y ellos tenían que obedecer a Dios. El asunto era serio. La sentencia, si alguno de los sacerdotes se descubría la cabeza y lloraba y hacía actos públicos de duelo, la sentencia era que iban a morir.
Y Dios no juega con sus palabras, ¿eh? Si Dios había dicho que iban a morir, iban a morir. Amén. No era el hombre quien estaba dando esa sentencia, era Dios. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros como iglesia? Si descubrimos nuestras cabezas. Si la iglesia como real sacerdocio, si los creyentes como sacerdotes deshonran a Cristo como su cabeza, afrentarán la autoridad espiritual de Dios al desobedecer, al rebelarse, al insujetarse a lo establecido por Dios, y por causa de ello, hermanos, espiritualmente se morirán. Si por las tragedias que vienen a la casa, por las tragedias que vienen a mi familia, porque alguien pecó de mis hermanos, de mis hermanas, mi papá o mi mamá, alguien muy amado por mí muere porque hizo algún pecado de muerte y Dios lo lleva a juicio, y por eso yo me rebelo, espiritualmente me muero también. Espiritualmente me muero. Está tremendo, ¿verdad? Segundo, si rasgaban sus vestiduras, la sentencia era la misma. Si algún sacerdote dominado por la tristeza, por el dolor, por el sentimiento, y no aguantaba y rasgaba porque ese era algo normal, hermanos, en la vida en aquel tiempo, era algo normal. Esos símbolos de dolor, de luto, de duelo, era algo común, era parte de la cultura de ellos. Así expresaban su dolor, hermanos, despojándose de la cubierta de la cabeza y rasgando sus vestiduras, y algunos se tiraban al suelo y se echaban ceniza. Ese era, hermanos, los hábitos propios de la cultura de ellos. Pero Dios le dijo a los sacerdotes: no, si se descubre la cabeza van a morir, si se rasgan las vestiduras van a morir. En lo espiritual, si se rasgaban las vestiduras, si la iglesia como real sacerdocio rompe su relación con Dios, muere espiritualmente. Si los creyentes como sacerdotes, como real sacerdocio, rompen su compromiso de servir y ministrar, mueren espiritualmente. Por eso yo no puedo quedarme callado, hermano. Por eso yo no dejo de predicar todos los días. Estoy predicando. Nosotros somos sacerdotes. En el momento que rompemos nuestra comunión con Dios, morimos. En el momento que rompemos ese compromiso de servir, de ministrar, de adorar, de obedecer, morimos. Ese es el significado de romper las vestiduras. Si el creyente rompe su compromiso con Dios, muere espiritualmente. Para nosotros como iglesia, como real sacerdocio, no hay justificación para dejar nuestro compromiso espiritual con Dios. Ninguna situación trágica de la vida es excusa para rebelarnos ante la autoridad, para deshonrar a Dios. Romper nuestro compromiso espiritual seguramente traerá la muerte espiritual a la iglesia, a cada uno de nosotros los creyentes. Esa es la realidad espiritual. Las personas que no tienen compromiso espiritual con Dios, las desgracias, las tragedias los hunden en el dolor, la tristeza y hasta el resentimiento, algunos hasta en contra de Dios. Pero nosotros los creyentes, como real sacerdocio, tenemos que actuar diferente. Para terminar, versículo 7. ¿Se da cuenta qué profunda y qué espiritual es la palabra? Qué profunda y qué espiritual es la palabra. Versículo 7. Aquí continúa la instrucción. Es parte de lo que Dios le dice en el versículo 6. Es la continuación. Y aquí también hay otra advertencia. Si llegan a salirse del santuario por ir al funeral a donde estaban velando a los otros dos muertos, Dios les dijo: van a morir. Ay, Señor, ahora eso mírelo por el Espíritu. Póngale discernimiento y entiéndalo espiritualmente, porque ese es el propósito que yo quiero lograr en ustedes, que desarrollen esa habilidad espiritual de discernir la palabra espiritualmente.
Versículo 7. Ni saldréis de la puerta del tabernáculo de reunión para que no mueran. En otras palabras, ni se les ocurra dejar el santuario por irse a llorar allá con los muertos. Ni se atrevan a dar un paso fuera. Alguno estará escuchando, oye, qué drástico era Dios. Bueno, pero es que lo estaba haciendo para dejarnos una enseñanza a nosotros, para darnos un ejemplo de vida espiritual. Ni saldréis de la puerta del tabernáculo de reunión, porque moriréis. ¿Por qué? ¿Por qué tenían que quedarse dentro? ¿Por qué tenían que permanecer en su servicio, en su función? ¿Por qué? Porque había algo poderoso de por medio. Porque Dios había puesto un tesoro en ellos. Ese tesoro que es puesto en vasos de barro. Ese tesoro que no es otra cosa sino que el glorioso y amado y poderoso, el Espíritu Santo que vive en nosotros, que está en nosotros. Él es el aceite, Él es la unción. Por cuanto el aceite de la unción de Yahvé está sobre vosotros. ¿Y qué hizo Aarón y sus hijos? ¿Qué hicieron? Se mantuvieron firmes en lo dicho. Eso se le llama obediencia. Eso se le llama convicción. Eso se le llama amar a Dios. Amar a Dios por encima de la familia. Amar a Dios por encima de los hijos. Amar a Dios por encima de las personas que usted ama. Claro que era humano Aarón. Claro que le dolía. Pero Dios le dijo a Aarón, tú te quedas en el santuario. Tú no vas a ir allá a llorar por tus hijos. Ni tus hijos van a ir a llorar por sus hermanos. Ustedes no. A ustedes no les debe de afectar el dolor de la muerte, al grado que los deprima, al grado que los aparte de su compromiso que tienen con Dios. Oye, esto está tremendo, ¿verdad, hermano? Esto está tremendo. ¿Cuántos creyentes, hermanos, deprimidos por la muerte de papá y de mamá porque no lo logran superar, dejan de servir al Señor? Abandonan todo, se encierran en el dolor, en la tristeza, dejan de congregarse, dejan de servir, dejan de predicar, dejan todo, se olvidan de todo, hermanos. Nosotros los creyentes no debemos actuar así. No. Aarón dice que hizo conforme al dicho. Y aquí está tremendo porque veo algo que no vi hace rato. En lo último, veo algo que no vi hace rato. El Espíritu Santo me está mostrando algo ahí. Ellos hicieron conforme al dicho de Moisés. No dicen conforme a la palabra de Dios, sino que se sujetaron a Moisés como su líder. Reconocieron la autoridad de Moisés y le dijeron, sí, está bien, nos quedamos en el templo, nos quedamos en el santuario. Si hubieran sido rebeldes, ¿quién es Moisés? Total, a él no se le murió nadie. Total, no son sus hijos, nosotros nos vamos. Pero ellos sabían que Moisés era una autoridad espiritual y era parte del por qué no tenían que destaparse la cabeza. Moisés era cabeza espiritual de ellos. Tenían que honrarlo, tenían que sujetarse, tenían que someterse. Mire este ejemplo. Y era un ejemplo tremendo que Aarón tenía razones para salir corriendo y olvidarse del altar, olvidarse de los sacrificios, olvidarse de las ofrendas, olvidarse de todo. Les sobraban motivos para ignorar a Moisés y decirle, yo me voy, mis hijos se murieron, tengo que ir a llorar, tengo que estar ahí con mi familia, yo me voy. Pero como un hombre espiritual obediente que entendió la advertencia de Dios, mire, yo creo que aquí yo veo mucha sabiduría de parte de Aarón. Veo mucha sabiduría en la actitud de Aarón. Ya había perdido 2 de sus hijos por tomar en poco las cosas de Dios, por no valorar lo santo y lo sagrado de Dios.
Ya se le habían muerto 2 de sus hijos, los mayores, porque no valoraron, no le dieron la importancia de vida a las cosas sagradas. Y Aarón fue sabio: si yo me voy, todos vamos a morir. Él detuvo la muerte, detuvo el juicio, quedándose, obedeciendo, honrando a Dios en medio del dolor, honrando a Dios en medio de la tragedia, honrando a Dios en medio de la muerte de sus hijos. Él se detuvo y dijo: no más muerte en la familia, no más muerte en mi casa, no más tragedia en mi hogar. Vamos a servir a Dios, vamos a honrar a Dios por encima de la familia, vamos a honrar el servicio de la obra de Dios, vamos a honrar las cosas santas y sagradas de Dios por encima del dolor, por encima de la tristeza. Honraremos a Dios. Qué convicción, hermanos, de Aarón, qué obediencia, qué ejemplo de vida. Esto significa que nada nos debe de apartar de Dios, hermanos. Como creyentes, como sacerdotes, como real sacerdocio, no importa las tragedias, no importa el dolor, hermanos, lloraremos, pero seguiremos sirviendo. Lloraremos, nos lamentaremos, pero seguiremos honrando a Dios, seguiremos siendo fiel. Esa es la enseñanza que te quiero compartir en esta hora de la noche. Ponlo en tu espíritu. No importa las tragedias, no importa lo que pase, tú sigue honrando, sirviendo, adorando, caminando con Dios en el llamado, en el oficio, en el servicio, en el privilegio o en la responsabilidad que Dios te entregó. Esa es la enseñanza. No dejemos a Dios. Aún en la tragedia, los sacerdotes no podían abandonar el santuario, no podían dejar el tabernáculo de reunión. Si salían, la muerte venía sobre ellos. ¿Qué significa espiritualmente? Los creyentes no podemos dejar de ser iglesia. El tabernáculo de reunión representa a la iglesia. Los creyentes como sacerdotes no podemos dejar de ser iglesia. No importa la tragedia, seguiremos siendo iglesia, seguiremos sirviendo, seguiremos ministrando, adorando. Si dejamos de ser la iglesia, si dejamos ser la casa de Dios, dejaremos la presencia y moriremos espiritualmente. Me da tristeza decirlo, pero aquí hay personas que el año pasado se fueron a cuidar a papá, a un familiar allá a Veracruz, porque se estaba muriendo. Y me he enterado que regresaron 2 matrimonios para acá y hasta el día de hoy no han venido a presentarse. ¿Qué pasó? Se murieron espiritualmente. Se murieron espiritualmente. Nada de eso nos debe de apartar. Los sacerdotes tenían que permanecer en el tabernáculo. ¿Por qué? Ahí está la respuesta. ¿Por qué tenían que permanecer en el tabernáculo? ¿Por qué no tenían que salir de la casa de Dios? Por el compromiso que tenían con Dios cuando recibieron el aceite de la santa unción sobre sus vidas. ¿Qué significado espiritual tiene esto? Escuche y aprenda. La iglesia como real sacerdocio tiene el compromiso de ser la casa de Dios y permanecer en su presencia por el compromiso que tenemos con el Espíritu Santo que está en nuestras vidas. Por el compromiso de tener al Espíritu Santo en nosotros, tenemos que permanecer firmes como iglesia, como tabernáculo espiritual de Dios, y nada, ninguna clase de tragedia, dolor, lamento, circunstancia adversa nos debe de apartar. Esto es lo que les quería compartir en esta tarde. Pónganse en pie, por favor.